Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Es nuestro placer presentar este programa y pasa todos los viernes después del noticiero de la noche, sábados después del noticiero del mediodía, y posiblemente pueden encontrarnos aquí en este canal en otros tiempos, otros horarios, pero por lo menos les presentamos estos. Y también tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Sería nuestro gusto recibirle y su familia para escuchar lo que Dios nos dice por la Biblia. Tenemos cultos 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde todos los domingos, primeramente Dios. Y miércoles estudio bíblico y oración a las 6 y clase bíblica viernes a las 5 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidos. Pues ahora, antes de comenzar un estudio en Mateo capítulo 5 sobre las bienaventuranzas, vamos a escuchar una pieza de música. Les invitamos a abrir sus Biblias a Mateo capítulo 5, donde encontramos un pasaje literalmente, verdaderamente famoso, las bienaventuranzas que Jesús habló en lo que llamamos el Sermón del Monte. Varias veces dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, y da una razón por qué son bienaventurados. Y vamos a ver qué significa bienaventurados en un momento.
Pero este pasaje, siendo famoso, quizás no es bien entendido. Yo creo que hay un mensaje para ti y para mí a través de este programa. Vamos a entrar en este estudio sobre las bienaventuranzas. Número 1, viendo la primera bienaventuranza en Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, en primer lugar, tenemos que considerar unas definiciones. Bienaventurados, por ejemplo, ¿qué significa ser bienaventurados? La idea es que Jesús está como exclamando, está declarando y exclamando, cuán felices son los pobres en espíritu, cuán felices son, cuán dichosos, cuán afortunados. Estos son sinónimos de bienaventurados. Ser felices, dichosos, afortunados, como recipientes privilegiados del favor divino, de la bendición divina. Bienaventurados, cuán felices son los pobres en espíritu. Los pobres, ahora vamos a definir esa frase, los pobres. Pobres aquí es una palabra que significa uno que mendiga. Este es un pobre que mendiga, un mendigo, un miserable, un impotente, un oprimido, un desafortunado. Un pobre que mendiga. Pero aquí, en tercer lugar, otra definición, bienaventurados los pobres en espíritu. Estamos hablando de personas que son pobres espiritualmente, en su corazón, en su alma, en su espíritu. No solo estamos hablando de pobreza material, sino pobreza espiritual. Ahora, ¿en qué sentido son bienaventurados los pobres en espíritu? Ahora, vamos a pasar de definiciones a unas citas de comentaristas, pastores, maestros de la Biblia, y vamos a darles sus nombres, aunque no los van a conocer la mayoría, pero para ayudarnos a través de estos maestros de la Biblia a entender qué es ser pobre en espíritu. Juan Brodes dijo que estas personas que son pobres en espíritu son conscientes de su destitución espiritual. Es decir, son conscientes de su pobreza, miseria, indigencia y carencia espiritual. Lo sienten en su corazón, son conscientes. Carlos Spurgeon, un predicador de Inglaterra, dijo que estos pobres en espíritu no son de ninguna estima en sus propios ojos. No son de ninguna estima en sus propios ojos. John Brown dijo que esta frase, pobres en espíritu, es como sinónimo de ser humilde. Es como decir humilde. Un pobre en espíritu es una persona humilde. Él añadió unos detalles que nos ayudan. ¿Cómo es que un ser humano puede ser humilde o pobre en espíritu? Bueno, reconoce que es una criatura totalmente dependiente de Dios, porque somos, como seres humanos, dependemos de nuestro Creador para todo, en todo momento. Pero también es un criminal condenado justamente, porque somos todos pecadores condenados por nuestro pecado. También una persona en quien no mora el bien. Dice Pablo, el apóstol, en Romanos 7:18, que en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana pecaminosa, no mora el bien. También John Brown comenta que esa persona pobre, que es pobre en espíritu, es una persona sin esperanza en sí misma. Su única confianza y esperanza es en la misericordia de Dios. También un pobre en espíritu es una persona sin justicia alguna propiamente, sin justicia propia. Es decir, delante de Dios se reconoce ser injusto, apartado de Dios como una persona pecadora e injusta. Solo en Jesucristo encuentra uno la perfecta justicia.
Y este pobre en espíritu es una persona que es en el polvo y en cenizas. ¿Recuerdan Job cuando se arrepintió? Dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Un lugar en el suelo es un lugar para los humildes. En su culpa delante de Dios, arrepentidos, lamentándose de ser pecadores. Interesante, ser humilde es ser pobre en espíritu. David Brown añade diciendo, los pobres en espíritu son aquellos quienes en su conciencia más profunda reconocen su necesidad total y absoluta delante de Dios. Este es un pobre en espíritu. Y añade que tienen la convicción, están convencidos que son vacíos en sí mismos y que delante de Dios no tienen nada. Delante de Dios no tienen nada. Dr. David Lloyd Jones añade, comentando sobre los pobres en espíritu, es un ser vaciado de sí mismo. Esta pobreza de espíritu es una actitud hacia uno mismo. Es una ausencia completa de soberbia, de orgullo. Es una ausencia de autoconfianza, autodependencia. Es todo el opuesto de lo que el mundo quiere exaltar y dice que es ser dichoso y feliz. No, la Biblia dice el opuesto. Ser pobre espíritu es una ausencia de autoconfianza, de autodependencia. Es sentir que no somos nada y que no tenemos nada, y si puedo añadir, y que no podemos hacer nada sin Dios, aparte de Dios. David Lloyd Jones añade que ser pobre en espíritu es no depender de nuestro nacimiento natural. Es decir, no depender de nuestras habilidades, nuestra cultura, nuestra educación, nuestros privilegios, nuestra familia, nuestros logros, nuestra personalidad o cualquier otra cosa que recibimos a través de nuestro nacimiento físico. Es decir, nuestras cosas o habilidades naturales, no nos jactamos ni dependemos de estas cosas. Es ser pobre en espíritu. Pero ¿cómo llega, dice Dr. Lloyd Jones, cómo llega uno a ser pobre en espíritu? Dice, solo tienes que mirar a Dios. Mirar a Dios en su santa gloria, su santa perfección, su santo poder, su santo carácter, su santa naturaleza y compararte con Él y verte a la luz de la gloria y perfección y grandeza y las maravillas de Dios. Solo compararte a Dios, mirar a Dios, mirar a la ley de Dios. Mirar a la santa ley, en la santa palabra de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos. O también lee el Sermón del Monte y vamos a vernos como perdidos, como injustos, como lejos de la justicia que Dios pide, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Romanos 3, 10 al 12 y 23. David Lloyd Jones dice, mira a Dios, mira a su santa ley, mira a su santo Hijo, compárate con Jesucristo, mira su bondad, su misericordia, su santidad, su justicia, su amor, su fidelidad, su sacrificio hasta la muerte. Mire su verdad y compárate a ti mismo con Jesucristo, el Hijo de Dios, y te vas a sentir como un gusano en medio de la tierra, más bajo que un gusano. Vamos a sentirnos sucios, lejos de Dios, sin esperanza, sin justicia propia, sin bondad y en necesidad de un milagro de Dios en nuestras vidas para hacernos aceptables delante de Dios. Añade Dr. Lloyd Jones diciendo que uno que es pobre en espíritu es vacío en sí mismo, vacío de sí mismo, es sin esperanza en sí mismo, es desnudo y vil espiritualmente.
llegamos a ser pobres en espíritu, amigos, cuando nos vemos a nosotros mismos como realmente somos delante de Dios. Había un grupo de supuestamente creyentes cristianos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 en adelante, en una ciudad que se llamaba Laodicea. Ellos se creían justos, buenos, sin necesidad de cosa alguna. Pero Dios dijo a ellos: pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eran fríos espiritualmente. Y Dios añade: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo espiritualmente y verdaderamente a los ojos de Dios. Oh, hemos visto hasta aquí, número 1, unas definiciones: bienaventurados los pobres en espíritu o espiritualmente, y hemos visto varias citas para también más ampliamente definir y entender esa frase en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero ahora vamos a tomar un paso más en este programa. Vamos a ver unas ilustraciones de personas en la Biblia que llegaron a ser pobres en espíritu. Comencemos con Isaías, su capítulo 6. Isaías el profeta vio una visión del Dios 3 veces santo. ¿Y qué reacción, cómo se sintió cuando vio la gloria de Jesucristo sobre su trono alto? La gloria de Jehová Dios en su gloria sobre su trono alto en el cielo. La Biblia dice, entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor Jesucristo. Según Juan 12:41, fue Cristo, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero antes de ser limpiado, se sintió inmundo y deshecho y muerto delante de Dios, pobre en espíritu, comparándose y viéndose a la luz de la gloria de Dios. Que de Job, cuando llegó al final de su prueba tan grande y Dios le hizo ver también su gloria. En los últimos capítulos de Job, Dios le mostró su gloria en la creación, su poder, su majestad. Y Job dijo en Job capítulo 40, versículo 4, he aquí que yo soy vil. Y dijo en capítulo 42, dijo: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se sintió y se declaró ser vil, y se aborreció a sí mismo y se arrepintió de su pecado. Pedro, el apóstol, en Lucas capítulo 5, cuando había estado pescando toda la noche y no pescó nada, pero apareció Cristo y dijo: boga mar adentro, Pedro, y echad vuestras redes, tú y tus compañeros, para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y la Biblia dice: habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Oh, cuando vio la misericordia y la bondad de Cristo, se sintió un vil, inmerecedor e indigno pecador delante de Jesucristo. ¿Qué del hijo pródigo? Malgastó todos los bienes en Lucas 15 de su padre, malgastó toda su herencia, llegó a pobreza física y esto le condujo a pobreza espiritual. Se arrepintió, se volvió en sí y dijo: voy a volver a mi padre y voy a decirle 4 cosas. Padre, número 1, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios. Número 2, he pecado contra ti, mi Padre. Número 3, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y número 4, hazme como uno de tus jornaleros, es decir, de tus siervos. Pero ¿cómo fue recibido el hijo pródigo? Halló misericordia, dice la Biblia. Su papá corrió hacia él, se echó sobre su cuello, le besó, le dio el mejor vestido, un anillo, calzado, y mató el becerro gordo y echó una fiesta para su hijo. Fíjese en cada uno de estos casos. Isaías, Job, Pedro, el hijo pródigo, al llegar a ser pobres en espíritu, encontraron la gracia, favor inmerecido, la misericordia, el amor, el perdón, la restauración de Dios. Pero yo quiero enfocarme en un ejemplo muy especial también. Lucas capítulo 18. Vamos a pensar en el fariseo, pero sobre todo en el publicano. Estos 2 hombres subieron al templo de Dios para orar. Y la Biblia dice en Lucas 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, los más estrictos de los judíos en el Antiguo Testamento, que cumplieron a la piel de la letra. Y el otro, publicano, un recaudador de impuestos, odiado por todo el pueblo porque a menudo exigían más de lo debido. Eran injustos, extorsionadores, eran malos. Dice el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, mira el contraste, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, es decir, a Dios, sino que golpeaba el pecho en verdad, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, Dios, sé misericordioso, favorable, aunque no merezco. Sé propicio, favorable, misericordioso a mí, pecador. Oh amigos, este es ser pobre en espíritu. Es verme como Dios me ve, verme a la luz de Dios, su palabra, su ley, su Hijo. Es como este publicano, es tomar el lugar del pecador delante de Dios, no de un justo o un bueno o un religioso. No, es tomar el lugar de un pecador pobre y perdido, un mendigo espiritualmente delante de Dios que no tiene nada para ofrecer a Dios. Es tomar el lugar de una persona que no merece nada delante de Dios, sino su justo juicio y justa condenación eterna. Es reconocer que yo no puedo hacer nada humanamente para remediar mi situación, mi condición espiritual delante de Dios. Es reconocer mi verdadera condición delante de Dios y en una desesperación santa echarme completamente sobre la misericordia de Dios, como hizo este publicano, y decirle a Dios de todo corazón: Dios, sé propicio, es decir, sé favorable, misericordioso a mí, pecador. Yo siento ahora mi necesidad.
Yo no he cumplido con tus santos mandamientos. Yo soy culpable de haber quebrantado tu santa ley. Yo no soy la persona que tú quieres que sea y no soy digno. No merezco ir al cielo contigo, Dios. No merezco ir al cielo, yo merezco ir al infierno. Yo merezco tu castigo eterno. A morir bajo tu justo juicio y tu castigo eterno. No soy digno de entrar en el cielo, pero Dios, gracias. Gracias, Dios, porque enviaste tu Hijo Jesús, que Jesús vino y murió en mi lugar en la cruz. Tomó mi lugar bajo tu justo y santo juicio y castigo. En la cruz Cristo cargó con mi pecado, con mi juicio, con mi castigo. Gracias, Dios, que tu Hijo hizo todo a mi favor y en mi lugar. Gracias, Dios, por darme una salida de mi miseria en este mundo y mi miseria eterna separado de ti. Oh, gracias que también me has abierto la entrada a tu reino eterno. Nuestro texto dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, acepto, y a ver si esta es la actitud de tu corazón y la oración de tu corazón. Escucha: acepto a Jesús y su sacrificio en la cruz por mí y todos mis pecados. Creo ahora que Él vino, Él vivió, Él murió, Él resucitó por mí y por todos mis pecados. Jesús, Señor, yo te amo, te recibo, te acepto de todo corazón. Me arrepiento en polvo y ceniza delante de ti. Me humillo profundamente delante de ti. Me quebranto por fin. Yo me quebranto delante de ti por fin. No merezco, yo sé, nada sino tu juicio, tu justo juicio. Pero hoy, bendito día hoy, Señor, hoy, yo creo en ti, Señor Jesús, como mi Salvador único y personal. Te recibo, Señor, de todo corazón y me entrego a ti. Señor, soy tuyo para siempre. Tú eres mío para siempre. Te alabo y te agradezco. Y ahora, cuando uno ora así, como el publicano, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cómo responde Dios? Dice, versículo 14, Lucas 18, 14. Jesús concluye diciendo: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, declarado, perdonado, justo, inocente delante de Dios, antes que el otro, el fariseo, que confiaba en sí mismo ser justo y se comparaba con otros, cuando no era así delante de Dios. Dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el religioso autosuficiente fariseo, porque cualquiera que se enaltece como el fariseo será humillado y no entrará en el reino de Dios. Y el que se humilla, pobre en espíritu, será enaltecido, recibiendo perdón de Dios, nueva vida en Cristo y una vida eterna en el cielo con Dios. Este es algo de lo que Jesucristo estaba diciendo en Mateo 5:3, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos y solo de ellos, amigos, es el reino de los cielos. Te humillarás delante de Dios, te quebrantarás por fin y aceptarás a Jesús como único y suficiente Salvador por lo que hizo por ti en dar su vida en la cruz. Invoca a Cristo, recíbele y encontrarás cuán felices son los pobres en espíritu. Dios los exalta, los enaltece hasta el mismo cielo.
Gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Es nuestro deseo compartir un coro, un himno que expresa el corazón de un pobre en espíritu y puede servirle a usted expresar su corazón a Dios. Se intitula Oh Señor, recíbeme cual soy. Oh Señor, recíbeme cual soy. Ya no más, ya no quiero pecar. Del pecado me quiero apartar. Justifica mi ser. Dame tu dulce paz y tu gran bendición. Oh Señor, toma mi corazón y hazlo tuyo por la eternidad. Lléname de tu santa bondad y en mi alma tú pon una nueva canción de paz y dulce amor. Pecador, tú que vagas sin Dios, ven ahora y acepta al Señor. Él te quiere impartir su perdón, Él te quiere salvar, Él te quiere ayudar. Hoy acepta el perdón.